son bonitas canciones, es buena manera de comenzar esta plática. Eh, pues sí, como bien ya mencionamos, como ya sabíamos, a partir de hoy comenzamos con el estudio de Romanos. Es un libro bien interesante, es de los libros más importantes de la Biblia y la, el motivo principal de esta carta de Pablo hacia la iglesia en Roma es explicar la justificación por la fe. En eso se basa todo este libro y vamos a ir escudriñándolo poco a poco. El día de hoy comienzo yo con el capítulo 1. Durante todo este estudio, estos 16 días que vayamos a ver a los romanos, nos daremos cuenta de cuál era el propósito de Pablo al escribir estas cartas, siendo el principal el unir a la iglesia de los judíos y los gentiles en Roma. Entonces quiero orar primero antes y ya comenzamos con la plática. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre. En esta noche venimos delante de ti, Señor, primeramente agradeciéndote por todas las bendiciones que has tenido para con nosotros, Señor, porque aún sabiendo el mundo en el que vivimos, aún viendo la situación en la que estamos, Señor, tú no has apartado tu mano de nosotros, no nos has sacado de tu hueco, Señor, nos has cobijado bajo tus alas y hemos aprendido a esperar en ti, Señor. Hemos visto tu misericordia y tu sustento día a día, Señor. No permitas que esto pase de nosotros, Señor. No permitas que olvidemos el darte las gracias, Señor. No permitas que hagamos algo tan normal, el hecho de tener todas estas bendiciones con nosotros, Señor. Te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos, Señor. Que el mensaje que tú quieras dar a través de mí, Señor, sea recibido por todas las personas. Te pido que pongas un corazón atento y un oído dispuesto para todos nosotros, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bueno, como les platicaba para iniciar, este libro lo escribe Pablo. Es una carta que manda a la iglesia en Roma, avisándoles sobre su visita, sobre su intención, sus ganas de querer visitar a la iglesia que recién se formaba en Roma. No hay un dato exacto de en qué año se forma y tampoco hay un dato exacto de en qué momento se escribe. Se dice que fue ya en los últimos viajes de misiones de Pablo. Le escribe mientras estaba en Corinto, él manda esta carta y se dice que, según varios historiadores, que es entre el año 55 y 58. Eso era un poco de contexto para centrarnos ya ahora sí en la palabra. Lo voy a ir yo leyendo, voy a leer hoy todo el capítulo 1, voy a ir por partes y me voy a ir deteniendo en los textos que ya previamente estudié. Comenzamos con capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Recordamos que ese es el significado de la palabra santo, ser apartado para Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos. Aquí en estos primeros 4 versos nos resume cuál es el propósito o cuál es el mensaje que se tiene que llevar, que es pues dar a conocer quién fue Jesús y qué fue lo que hizo por nosotros. Al final, como les decía, este libro de Romanos es de los más importantes de la Biblia porque nos recuerda que nosotros somos justificados por la fe. Ya no vivimos en la ley, bueno, digo, a nosotros como México tampoco nos tocó vivir en la ley, pero el propósito de este libro es mostrarnos eso, que si bien no somos parte del pueblo de Dios, del pueblo que Dios escogió, que es Israel, son los judíos, sí somos justificados por la fe al momento de creer y confesar que Jesús murió y resucitó por nosotros. Verso 5.
Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia y a la fe, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí, como les decía, esta carta va dirigida a la iglesia que se estaba formando en Roma, entonces los hace ver que también son llamados, también son parte de, pues, de esta bendición, que es el regalo que Dios nos da. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos en estos primeros 7 versos el saludo que hace Pablo hacia la iglesia en Roma. Y a partir del 8 y hasta el verso 15, les expresa este deseo que tenía por visitarlos. También se dice que la iglesia o el evangelio llega a Roma a través de Pedro y alguno de sus viajes, las veces que fue a predicar allá. Entonces comenzaba a formarse una iglesia. Deseo de Pablo de visitar Roma. Verso 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y aquí recordemos cuál es la santa encomienda, que es llevar el evangelio a todo el mundo. No tiene que haber lugar en donde no se conozca de Jesús, y creo que a lo largo de los años se ha venido haciendo eso. Sin embargo, pues hay lugares en los que aún no ha llegado. Recuerdo muy vagamente en alguna de las prédicas que escuchaba cuando era niño que puede haber el rincón más recóndito del mundo, alguna tribu en medio de la selva o lugares así muy escondidos en donde la gente, a pesar de no hablar el idioma, pueden entender y reconocer una Coca-Cola, un disco que es, pues, mundialmente conocido. Sabemos que es la única marca en el mundo que marca la pauta para determinar un precio. Entonces, no puede ser posible que eso sea más conocido que el nombre de Jesús. También un grupo muy famoso de Inglaterra, de Londres, los Beatles, alguna vez llegaron a proclamarse a sí mismo más famosos que Jesucristo. Entonces, pues aquí vemos que Pablo quiere visitar Roma comenzando así, para que el evangelio pueda llegar a todo el mundo, y es misión de nosotros hacerlo llegar. Verso 9. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciado el evangelio de Jesús, de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y creo que eso es algo que debemos hacer todos: pedir por la iglesia, eh, pedir por la congregación, pedir por nuestros pastores, pedir por nuestros líderes, que siempre estén en nuestras oraciones delante de Dios, porque si bien nosotros no hemos recibido ese llamado para renunciar por completo a nuestra vida y dedicarnos únicamente a llevar el evangelio, ellos lo han hecho, y a veces una oración puede más que cualquier apoyo que pudiéramos darles. Entonces, no olvidemos siempre tener en oración a la iglesia y a la gente que ha dedicado su vida 100% al servicio de Dios. Verso 10. Rogando que de alguna manera, si es voluntad, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Y les decía que había intentado ya varias veces Pablo visitarlos, y por una u otra manera había sido entorpecido su viaje. De hecho, lo menciono más adelante. Verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Imaginen recibir esa carta aún no sabiendo o no teniendo magnitud de la idea de quién era Pablo, que te llegue una carta diciendo: te quiero visitar porque quiero darte un don del Espíritu y quiero que seas fortalecido. Yo creo que debe ser impactante recibir información así o recibir una noticia así. Y como todo venía comenzando en ese momento, pues las ganas
la ansiedad por compartir la palabra de Dios era importante y así debería ser siempre. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí ya pues dejamos en claro que comparten el mismo evangelio, que se comparte la creencia de que Jesús nació, murió y resucitó. Entonces ya se tiene la misma fe en lugares distintos. Ya había comenzado la predicación por distintos lugares fuera de Israel. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí ya Pablo no hace distinción de las cartas que previamente ha mandado y su interés en visitar a esta iglesia que recién se formaba. Esto es solo el comienzo, lo que manda Pablo como introducción, y a partir del verso 16 comienza algo que quiero compartirles. Denme oportunidad, aquí está, por aquí lo tengo. Dice, el poder del evangelio. Verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo sabía que el evangelio de Jesús es poder de Dios para salvación de todos los que creen y todos debemos creerlo. Esta es una pregunta retórica, no quiero que la contesten, pero sí que se la hagan. ¿Cómo se sienten ustedes al hecho de predicar su palabra? Y Pablo no se avergonzaba. Pablo, conocemos ya previamente su historia, sabemos que se dedicaba a perseguir a la iglesia hasta que recibió pues una visita de Jesús mismo preguntándole, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento cambió por completo, dio un giro de 180 grados y de perseguir a la iglesia se convirtió en uno de los hombres más importantes para la fe que profesamos, un ejemplo de pues de lo que es dedicarse y entregar la vida a Dios. Pablo tenía el testimonio pues del poder de Dios porque fue cegado y después recuperó la vista. Entonces, creo que todos nosotros hemos visto ese poder de Dios y cómo nos ha influenciado para compartir o no compartirlo. Al final es decisión de cada quien si te avergüenzas o no de compartir lo que profesas. Pero él pues tomó esta decisión y se mantuvo firme hasta su último día. Aquí también creo que todos deberíamos hacernos esta pregunta, si hemos demostrado en algún momento como sentir cierta vergüenza a compartir el Evangelio de Jesucristo, porque todos de una u otra manera hemos hallado gracia delante de Dios y hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos del resto porque Dios así lo puso, porque su misericordia es infinita y hallamos gracia delante de Él. Entonces, no deberíamos estar en ningún momento avergonzados, al contrario, deberíamos estar orgullosos de ser estos escogidos, de ser llamados o de tener este llamado a ser santos. Y
Verso 17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se releva por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y a qué tipo de fe o creencia se refiere Pablo? Sabemos que el reino de Dios no es de este mundo. Sabemos que nuestro anhelo o nuestra meta debe ser la vida eterna, no fijarnos en lo que ofrece este mundo. Sin embargo, sabemos que es difícil, pero recordemos que por la fe viviremos. ¿Y cuál es esta fe o cómo nos justifica en este libro Pablo? Pues que creamos y reconozcamos lo que Jesús hizo por nosotros. No solo es creer que Jesús murió y resucitó, porque eso pudiera creerlo cualquiera, sino confiar y saber que dependemos totalmente de Él y que gracias a ese sacrificio, al haber llevado Él todos nuestros pecados en esa cruz y haber vencido a la muerte, nosotros es que vamos a vivir. Por eso es que se destaca aquí en el verso 17, más el justo por la fe vivirá. Y estos dos versos nos hablan de eso, del poder del Evangelio. Sabemos que es poderoso, sabemos que nuestra fe se basa en eso. Y a partir del verso 18 nos habla de la culpabilidad de la humanidad. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que a lo largo de la Biblia encontramos distintas épocas en las que el hombre pues se perdió en conductas inmorales o pecaminosas. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés los liberó, y una vez que baja Moisés del templo con las tablas de la ley, ellos estaban ya adorando un becerro. Entonces se desviaron, y a lo largo de la historia muchas veces la humanidad se ha desviado, y Pablo lo que trata de hacernos ver en este momento o en esta época es lo mismo, que hay un concepto erróneo de la conducta que se ha ido desviando, y hemos caído en diferentes inmoralidades. Esto viene ya un poquito más adelante, pero nos enseña Pablo cómo es que se degenera una sociedad, cómo cae en decadencia moral, y de esto nos habla porque se estaba viviendo en esa época. Entonces, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que les decía sobre caer en esta decadencia moral. Y todo esto pasa por no tener en cuenta a Dios. De esto se habla un poquito más adelante, pero pues nos sirve de introducción para conocer en qué época se vivía, cómo era la humanidad en ese momento y cómo todo es cíclico, cómo todo se va repitiendo, cómo la humanidad, mientras más alto quiere llegar, más se aleja de Dios y más bajo cae. Mientras más quiere conocer, mientras más quiere aprender, mientras más quiere jugar a ser Dios, más se aleja de él. Y pues Dios aborrece todo esto. Verso 22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creo que la cultura mexicana, esta cultura en la que nos tocó nacer y crecer y vivir a todos, pues sabemos que es tremendamente religiosa, primeramente católica por la influencia
que se tuvo por parte de España. Sin embargo, tenemos el antecedente de todas las culturas prehispánicas que a todo fenómeno de la naturaleza que no encontraban explicación lo volvían una deidad. Entonces había un Dios para todo. Sin embargo, pues la palabra no había llegado aquí, entonces estaban alejados de Dios. Y esto de pretendiendo ser sabios se hicieron necios me recuerda mucho o se me figura a el momento por el que está atravesando ahorita Estados Unidos, que por mucho tiempo ha sido considerada la nación más poderosa del mundo y que llegaron hasta donde están por haber puesto a Dios primero, por haber sentado las bases de una constitución o de una sociedad en lo que la Biblia decía, en lo que Dios enseñaba, y con el tiempo se han ido alejando de eso. Hemos visto que la mano de Dios no los ha soltado del todo. Sin embargo, ellos han decidido como país pues alejarse y ahora vemos las consecuencias que han estado atravesando. Era nada más una pequeña acotación porque me acordé que en 40 días es la elección y pues sabemos que no nada más es la elección de un presidente, sino depende en muchos países y muchos hechos proféticos que vienen en la Biblia dependen de este tipo de decisiones. Entonces hay que estar orando por todo esto también. Verso 24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí estuve investigando un poquito y también se refiere como a esta inmoralidad sexual que hubo, o más bien que ha habido en diferentes épocas. Lo recordamos perfecto, la decadencia a la que llegó la sociedad antes del diluvio y por lo cual Dios pues decidió terminar con su creación porque se habían alejado de todo lo que él había establecido y cayeron en cosas indecibles y pues el juicio de Dios cayó y la sociedad cayó en diferentes aspectos, pecados. Fue una generación depravada y por eso fue que terminó así. Y pues vemos que la humanidad, el hombre ha decidido entregarse a sus propios deseos en este afán de querer encontrar todo bien y querer justificar sus acciones. Han alejado a Dios de su corazón. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto pues viene de la mano con lo que les comentaba, de uno nada más en México. Puse el ejemplo de México porque aquí es en donde estamos, pero sabemos de muchas sociedades y culturas antiguas en quien han basado todas sus creencias. Y aquí nos queda claro que el hombre ha decidido poner primero a la criatura antes que al creador. Tenemos el ejemplo con estas culturas prehispánicas, tener por Dios a una serpiente emplumada o diferentes ejemplos de dioses que sabemos existen, pero no son dignos de honra y de reconocimiento. Verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Este verso, bueno, a partir del verso 25, 26, comienza a hablar un poquito sobre la homosexualidad y cómo es algo que Dios aborrece. Dios aborrece la acción y cómo Jesús, ama. Es un tema que ya habíamos platicado antes, cómo ama al hombre. Esto no viene en la Biblia, pero es algo muy comentado, que Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Y sabemos que Jesús vino a
a mostrar ese amor, a, a demostrarnos que en Él hay perdón de pecados y que todos los pecados son perdonados si se confiesan y si uno se arrepiente de estos malos caminos. Entonces aquí comienza Pablo un poquito a señalarnos esto. Verso 27, del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto sabemos que va en contra de lo que Dios estableció. Sabemos que pues en tiempos de Noé esto era una práctica común, y sin embargo pues no debemos tomarlo como bien o aceptarlo como es, porque pues se aleja de todo lo que Dios ha establecido. Sabemos que Dios estableció la relación hombre-mujer porque así es como tiene que ser y es lo natural. Entonces aquí nos menciona Pablo y nos hace ver que en esta sociedad no es algo actual. La Biblia nunca pasa de moda. La Biblia no es un libro que fue escrito como una historia y pues ya se quedó en eso, en la historia. No, sabemos que la Biblia pues refleja muchos aspectos de la humanidad a lo largo de la historia y justo en este momento estamos en esta misma etapa, estamos viviendo una etapa de inmoralidad sexual que pues ya mucha gente lo ve bien o lo ve normal y no deberíamos permitir que se normalice eso. Yo siempre he estado a favor de que pues hablando la gente se entiende y se les hable con ese amor que Jesús hablaría, pero también dejando en claro que pues que es un pecado, que al final del día esto lleva a perdición y a condenación, pero hablarles con ese mismo amor que Jesús lo haría. Verso 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Aquí también encontré algo que quería compartirles. Dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La enseñanza de Pablo sobre el por qué una sociedad se genera en males desenfrenados, depravados y destructivos difiere de cualquier análisis que podamos encontrar en la actualidad. Una de las razones es que cuando una sociedad se está hundiendo en la decadencia moral, una de las características de esa decadencia es la incapacidad para ver lo que está ocurriendo. Es lo que les decía, estamos tan cegados como sociedad, y hablo en plural nada más para ejemplificar, estamos tan cegados de este tipo de comportamientos, de actitudes, de acciones que no se nos permite ver el mal o no podemos reconocer o no se reconoce lo que está mal. La mente social se vuelve tan defectuosa en la decadencia moral que no tiene las categorías o marcos sociales para reconocer el mal por lo que realmente es. Es, como bien se menciona aquí en la Biblia, que en los últimos días a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Vivimos en estos días, es una realidad, estamos viviendo ese tipo de épocas. La sociedad no tiene esta capacidad para hacer un juicio sensato y pues todo apunta a que nosotros como cristianos o como un grupo que profesa una fe lo vemos mal. Hoy la sociedad nos señala a nosotros por ser anticuados, por ser retrógradas, por
por no aceptar que se puede pensar diferente, y creo que se pueden tener diferentes ideas, sin embargo, no debemos alejar a Dios de nuestro corazón y no debemos permitir que esta presión social nos rebase y terminemos viéndolo nosotros también. Necesitamos palabra de Dios, eso es una realidad, y este mensaje que deja Pablo es muy importante, porque ya nos hemos vuelto como sociedad extraños a esta época, nos hemos vuelto ajenos al mensaje de Dios, nos hemos convertido o nos hemos alejado porque hemos alejado a Dios de nuestro corazón. Y esperen. Y sigue el verso 32. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y sabemos que esto que la gente practique, que vaya tan normal, pues nos aleja de todo lo bueno que se nos ha enseñado. Yo recuerdo que muchas veces platicando con mi papá o platicando con mi mamá o escuchando pláticas de una generación mayor a la mía, por poner un ejemplo, se veía diferente, se veía mal que una persona homosexual se anduviera por la calle exhibiéndose, y ellos mismos sentían esa misma vergüenza de mostrarlo en público. Sin embargo, hoy en día pues ya es de lo más normal, y me ha tocado varias veces caminando en la calle por Tona, y ya platicando ahí con Tona hemos visto en Reforma, porque nuestra oficina está cerca de la zona rosa, y pues suena feo decirlo, pero pareciera que ya nada les espanta y que ya nada nos espanta a nosotros, porque ya lo vemos tan común esto en la calle. Y ahorita me estoy centrando nada más en ese tipo de pecados porque era la decadencia en la que estaba esta sociedad, y porque Pablo lo señala en estos versículos. Entonces, dejé el tema corto porque este capítulo 1 pues es solo el inicio. Esta carta a los romanos es mucha enseñanza. Estuve leyendo que es uno de los libros pues más complejos por tantas interpretaciones que se les ha dado a lo largo de la historia. Sin embargo, pues lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, ese entendimiento para saber cuál es el mensaje que quiere. Yo quiero quedarme con lo que dice el verso 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y debemos buscar ser esos justos, debemos hacer honor a este llamado de ser santos, de ser apartados de Dios, y seguir con la vida que se nos pide en este libro, en este manual que es la Biblia, y recordando que pues Dios quiere lo mejor para nosotros, que no busca que tengamos algo malo, no busca poner algo aquí en este libro para perjudicarnos. Sabemos que todo lo que hace Dios lo hace para nuestro bien, y pues era todo lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran decir. Los leo, los escucho.
Gracias, Esteban. Pues sí, la carta a los romanos es una carta sumamente acusatoria de juicio. Lo que acabas de leer es, ¿saben qué? Cálmense, voy para allá porque yo veo que están haciendo algo malo, algo que no va a ser. Y también voy porque también ahí hay llamados para Cristo. Todos son amados, dice en el verso 7, dice que todos son amados a ser, sí, llamados a ser santos. La cosa es que no lo quieren recibir. Acordémonos que Roma era se me fue la palabra, era el imperio más pecaminoso que existía, ¿no? Sin embargo, Pablo daba gracias por ir a ellos, por ir a verlos y para divulgar, ¿no? Digo, finalmente él había sido una persona comisionada por los romanos para ir y sacrificar cristianos y para buscar a Cristo, ¿no? Sin embargo, él hizo todo lo posible por llegar a los romanos y llegó, y tal y como lo comentas, ¿no? Como lo comenta en el verso 16, donde dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y habla al judío primeramente y al griego. O sea, no se a los gentiles, él no se refiere a, a una sociedad meramente apartada cristiana, ¿no? Se refiere a los gentiles, a la gente que no conocía de Dios y que vivían en pecado, ¿no? Y luego dice que Dios revela la fe y para fe, y como está escrito, dice que más el justo por fe vivirá. Entonces se reafirma, ¿no? Que no es por vista, es por fe lo que tenemos de bendición de él. Gracias, hijo. Así es, y pues nada más también como anotación entre el verso 18 y 32, que es lo de la culpabilidad de la humanidad, pues detectamos aquí cuál es la raíz del problema, y es que no nos gusta tener en cuenta a Dios, y esa es como la esencia de la condición humana. Estamos llamados, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, a alejar a Dios. Está en nuestra naturaleza. Uno como hombre busca pues la autoexaltación, y es esto, la raíz de todos los males, el no querer tener a Dios o no conocer a Dios o reconocer lo que necesitamos y dependemos de Él en nuestras vidas. Y de ahí se derivan toda esta lista inmensa de pecados que se enlistan en el verso del 28 al 31. Todo esto viene de la misma raíz, que es alejar a Dios de nuestra vida. Y pues bueno, aquí no sé quién quiera decir algo más, familia. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. ¿Quién era? ¿Mía, Esther? Sí, a ti, Esther, buenas noches, te escuchamos. Okay, hola, buenas noches, perdón. Buenas noches. Pues yo creo que como toda la Biblia en sí, es muy directa y insisto, yo creo que los que estamos y nos alejamos somos nosotros, y siempre pensamos que es para el de al lado, para el amigo, para el que me traicionó, o para el que me ofendió, o para todos menos para uno, ¿no? Y yo creo que este libro va a estar muy interesante porque tengo entendido que de todos pues es el que está más dirigido a nosotros como gentiles, como hijos adoptivos, que no es precisamente para los judíos, sino es más en general. Si ya de plano con esto no entendemos, es que estamos a lo mejor fingiendo decir que somos cristianos y no lo somos, ¿no? O seguidores de Cristo, y al final muy dentro de nosotros seguimos, o sea, es que es lo que yo insisto, la lucha con la carne, que como dice de ahorita y leyó Edgar, pues finalmente somos pecadores. O tú dijiste, Esteban, que por naturaleza nuestra carne es más pecaminosa que otra cosa, ¿no? Entonces yo sigo entendiendo que es la lucha de todos los días, nuestra batalla, y la batalla no es ni contra Esteban, ni contra Noé, ni contra Lupe.
nuestras batallas diarias son contra huestes y potestades que utiliza obviamente a los mismos seres humanos, pues para estarnos pues picando la cresta y haciéndonos provocaciones y caer en tentaciones, cosas banales, en tantas cosas que día a día pues tenemos que esquivar, tenemos que aprender a luchar, y creo que solamente lo podemos ir logrando y mejorando, siguiendo en esto, ¿no? En seguir estudiando, en persuadir, en resistir toda provocación, todas las situaciones que atravesamos día con día, porque lo mismo es en tu vida diaria, personal, como en la vida en el trabajo, en la vida familiar, en la vida incluso social, ¿no? Con las amistades. Creo que debemos que seguir pidiendo a Dios que nos dé ese discernimiento que necesitamos para ubicar bien en qué estamos bien y en qué estamos mal. Yo creo y estoy casi segura que hay más cosas en las que estamos mal que en las que estamos bien. Y a veces pensamos que todo lo hacemos bien, pero que desafortunadamente cuando nos redarguye Dios a través de su palabra, pues yo creo que sí nos damos cuenta de que no es cierto, es al contrario. Hacemos más cosas mal que bien, pero es tan débil nuestra carne, nuestra vida propia, que seguimos siendo más mundanos que nada, porque yo quisiera que alguien dijera, no, no es cierto, a mí los placeres que el mundo me ofrece no me llaman la atención, yo ya dejé todo, desde el pensamiento hasta todo. Creo que hoy por hoy yo no conozco a nadie que siga sintiendo placer por las cosas que el mundo te ofrece, y que al principio a lo mejor te las dan incluso gratis o fácilmente, y cuando empiezas a depender y a necesitar de cualquier esa situación, empiezas a darte cuenta que no eran gratis, que todo es a través de algo, a través de un precio, de un costo, y a veces son costos muy altos, y costos que al final de cuentas pues nos lastiman, nos duelen, y entonces nos empieza a perjudicar a nuestro yo interno, nuestro cuerpo, ese cuerpo que es el estuche del Espíritu Santo. Así lo veo yo, y espero en Dios que este libro que estamos empezando a leer, nos ayude todavía más a poner los pies sobre la tierra, pero que espiritualmente en verdad estemos aprendiendo y conectándonos con el Dios Todopoderoso, y que en verdad aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, porque este libro nos permitirá valorar más lo que Jesús hizo por nosotros, y que hoy por hoy todavía seguimos fallándole, ¿no? Y seguimos ahí. Y o sea, me incluyo porque, insisto, yo creo que la misma palabra lo dice justo, no hay ni uno solo. Entonces, pues considero que Dios te está utilizando, Esteban, para que te dé esa interpretación, porque no tan fácil lo podemos interpretar. Podemos investigar y leer y todo, pero no es lo mismo cuando lo está uno discerniendo e interpretándolo, buscando que sea Dios, ¿no? Quien hable y que nos utilice para que todos los que estamos alrededor y escuchándolo, pues realmente lo entendamos. Entonces, pues gracias por este inicio, creo que está muy bueno, esperemos que todos tengamos esa sed de entenderlo, de poderlo dar y de buscar la interpretación más ad hoc, más adecuada, la que Dios quiere que nosotros entendamos, no la que quisiéramos dar como simples seres humanos placenteros en el mundo, ¿no? Gracias. Bendiciones. Así es, y también hay algo más que quería decir, y esto creo que debería darnos, no miedo, debería preocuparnos lo que dice el verso 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. ¿Esto qué significa? Que en un acto de juicio, Dios está eliminando las restricciones al pecado
y nos está entregando para que nosotros mismos nos hundamos en esta decadencia que hemos escogido. Entonces eso debería preocuparnos, que al tenerlo tan alejado de nosotros no podamos discernir entre el bien y el mal y nosotros seamos víctima de nuestro propio pecado, porque al final Dios no tienta y Dios no nos está poniendo aquí para que caigamos. Él es claro en su palabra y si nosotros hemos decidido apartarlo de nosotros, qué, qué miedo llegar a eso, a no poder discernir entre el mal y que nos sigamos hundiendo en defender una verdad que no es la verdad, porque pues sabemos que Jesús es la única verdad. Solo quería comentar también eso. Sí, o sea, en ese, lo que comenta el versículo es, pues a ver, lo quieres hacer, pues ahí está. Como comentábamos el día del examen, ¿no? Tú quieres reprobar, pues tú lo repruebas, ahí está, yo te pongo, y también lo pone y da la libertad, Dios da la libertad de elegir entre el pecado y no pecar, se llama libre albedrío. Eh, y sí, como dice usted, pero no nada más es el libro de Romanos, o sea, hay que leer Gálatas. O sea, Gálatas es un libro, creo que es de los más fuertes en cuestión dirigida a la sociedad y se parece mucho a la sociedad actual, el libro de Gálatas. Eh, bueno, ya, sería cuestión de que lo leyéramos para no salirnos mucho del tema, pero todos los libros hablan y todas las cartas, lo que es Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, Hebreos, todos los libros hablan de los diversos tipos de carácter que tenemos cada uno, ¿no? Está el libro de la carta de Corintios, ¿no? La carta a los Corintios, que era un pueblo muy libertino, era un pueblo muy liberal y hacían lo que se les pegaba la gana, ¿no? Y de ahí viene el por qué muchos ahora eh, juzgan, muchas iglesias juzgan el que la mujer se pinte, el que la mujer use falda, el que la mujer use short, cosas así, esto en Corintios. Y es que la Biblia en Corintios, ¿no? Es que hay que ver los contextos de los lugares aquí en donde fueron dirigidos esas cartas. Les voy a recomendar una película que me gustaría que la vieran. El nombre es así como que, guácala, no se me antoja verla, pero es donde vamos a ver todas las circunstancias de las que ocupa el cristiano y la que ocupan los cristianos, y se ocupaba desde antes para pecar, para tener pretexto, para hacer caer a la gente. Se llama El Diablo a todas horas. Se las recomiendo. No tiene nada que ver con Satanás, ni con hechicería, ni con brujería, ni con nada de eso. Es un bueno, es un peliculón y es cristiana, ¿eh? O sea, no es cristiana, no, pero habla de los cristianos. No es una película cristiana, no es una película que deje un mensaje cristiano, ni mucho menos. Ay, se arrepintió, no. Es una película que habla de la realidad, habla de la actualidad, en lo que estamos cayendo al sentirnos Cristo, al sentirnos Dios y al pensar el pretexto de tener el liderazgo para poder decir, ven, peca, porque Dios te está viendo. No se las platico, se las recomiendo. No les va a gustar, porque dices, órale, pero no les va a gustar por el contexto. Sin embargo, nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer abrir los ojos, donde, como dice un pastor, come santos y defeca demonios hay en esa película, como los hay en la actualidad. Entonces, se las recomiendo, por favor, se las recomiendo y véanla. Y bien, pues vamos a continuar el día de mañana. Continúa Esther con un tema libre, porque ya no tenía preparado nada. Y yo continúo con la carta, la segunda carta a los romanos, y va muy relacionada al tema de Esteban. Y todas se van a relacionar. Cuando lo vayan viendo, todo se va relacionando y vamos a ir aprendiendo y nos va a empezar a gustar el poder escudriñar las escrituras, porque al momento de que nos ponemos a leer cada capítulo de las cartas, dices, órale, ahorita nos habló del pecado y de que dices, bueno, pues no te doy permiso de pecar, pero pues allá tú, ¿no? Ahí está, tienes la libertad si quieres hacerlo, si no, no. Sin embargo, que decía Pablo, yo no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios, y de ahí Pablo partió. Se la recomiendo. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Hola, buenas noches. Gracias por el tema. Y sí, exactamente como dice Edgar,
también está muy buena esa película, ya la vimos, y sí estaría bien que la viéramos, porque sí es muy apegada a la actualidad. Y sí, Esteban, también como comentabas, pues eso de predicar la palabra, y sobre todo que también nos hemos vuelto muy insensibles, ¿no? Así como que se me vino esa palabra insensibilidad, que luego ya pierde uno cuando ve las noticias y todo eso, pues pues nos volvemos muy insensibles, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Estuvo muy bien, sabes hacerlo muy bien. Felicidades. Nada más apegado a lo actual. Está muy actual todo este tema y lo que está sucediendo. Incluso en este tiempo se está legislando en algunas partes del mundo para que ya no podamos predicar la palabra a los homosexuales, porque te pueden demandar. Y desde muy pequeños también, incluso como padre, a tus hijos están legislando para, si tienen alguna inclinación así, tú no les puedas enseñar pues que está mal, y que ellos pueden demandar y hasta meter a la cárcel a las personas que hablemos del Evangelio. Entonces, todavía estamos a tiempo todavía tenemos libertad de hacerlo, y no tanta, porque sí hay mucha presión ya social, pero por eso dicen en versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, y como tú dices en la pregunta, realmente no nos avergonzamos. Y bueno, lo difícil, si no llega antes Cristo, para las generaciones más pequeñas de nuestros hijos, cuando sigan creciendo y siga este ritmo de vida tan inmoral, pues ahora los raros van a ser los que no tengan, los que sean heterosexuales, ¿no? Y van a ser atacados los niños cristianos. O sea, ahí es donde, donde la van a pasar muy mal, porque pues, la mayoría los van a ver mal, ¿no? Como bichos raros por todo lo que está aconteciendo. Pero gracias a Dios, porque aún todavía podemos predicar la palabra y tenemos que hacerlo en todo este tiempo. Y nada, fue muy bueno como dices tu tema. Gracias a todos, que Dios te bendiga. Gracias. Perdón, y como lo comenta Enrique, Hola, adelante, Sergio. hola, buenas noches. Gracias, Esteban, por compartirnos esta palabra. Muy bonita y la verdad también muy dura, la verdad. O sea, tenemos que ver realmente cómo es la palabra del Señor, que está llena de misericordia y de gracia, pero también es muy dura. Porque no nada más estamos hablando acerca de los homosexuales y de las lesbianas, y ahí tenemos una lista enorme de tanto pecado. Y la verdad es que la sociedad misma nos ha orillado a acostumbrarnos tanto a convivir con el pecado, que en realidad nosotros también en nuestro corazón ya tenemos una capa que no permite que nosotros también nos exhortemos unos a otros, diciendo, ¿sabes qué? Por ahí no va el asunto. Yo quisiera pedirnos como hermanos que nos exhortemos, que si nosotros estamos cayendo en pecado, que nos lo digamos. La verdad, a veces no es cuestión de que nos ofendamos, sino que es cuestión de que abramos nuestro corazón y podamos recibir realmente la exhortación que viene de parte de Dios, esposo con esposa, amigo con amigo, primo, sobrino y así. O sea, la verdad debemos de ser conscientes que el pecado está en la puerta, llama y en un momentito entra y penetra en nuestro corazón. O sea que debemos de exhortarnos unos a otros. Creo que ese es el mensaje que me deja para mí este primer capítulo de Romanos. Así es. Tenemos que sí exhortarnos, incluso a veces abrirnos, ¿no? ¿Sabes qué? Hay gente aquí a la que yo le tengo mucha confianza, hay gente que me tiene mucha confianza, y abrirnos. Platicaba el sábado con un grupo de la iglesia somos un grupo de hombres,
y a veces es bien difícil poderse abrir y poder decir, híjole, perdón, voy a comentar el ejemplo que estábamos platicando, ¿no? Entre hombres, de que llega un hermano con otro hermano, oye, fíjate que la chavita de la alabanza, ayúdenme porque estoy pecando, me está empezando a como que a llamar la atención, o me está empezando a llamar la atención la droga, o me está empezando a llamar la atención el alcohol, o la pornografía me está empezando a llamar. Y a veces nos quedamos callados de no acercarnos a alguien y decirle, pues, ¿qué tiene, no? Yo creo que aquí todos los hombres sabemos de pornografía, ¿no? Y todos los hombres alguna vez hemos sido tentados y la hemos visto. Muchos nos hemos drogado, muchos hemos bebido, muchos robado, muchos hemos hecho tantas cosas que las conocemos y sabemos dónde están. Y cuando nos quedamos callados no abrimos el corazón. Y a veces es bueno pedirle a Dios, Dios, acércame a alguien con quien pueda platicar, a quien me pueda ayudar. Y como dice Sergio, la exhortación, a ver, ven, vamos a platicar y vamos a sentarnos más allá de la condenación, que de eso habla el capítulo 2 de Romanos. La exhortación más allá de la condenación, porque mucha gente suele condenar y suelen entrar en juicio, ¿no? Míralo, anda ¿cómo se dice? De ojo alegre con las chamacas y ya es alcohólico y ya hizo, en vez de acercarse, bien, amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué no nos damos cuenta que hasta el homosexualismo es por algún problema que podamos tener? Lo que dice Enrique, viene lo de la legislación, ya está la legislación válida en México, sin embargo, pues sabíamos que venía eso para sufrir persecución, ¿no? Y si no sufrimos persecución, pues no va a pasar nada. Y si ahí es donde se va a ver quién es fiel y quién está en la palabra. Gracias, Erch. Familia, pues bueno, si no tiene nada más que agregar, yo no los quiero atosigar con muchas canciones, pero Esteban me pidió esta canción, es muy, muy ad hoc con el tema. Y pues bueno, vamos a terminar con oración, pongo la canción y ya regreso para despedirnos. ¿Me gustas hacer la oración, Esteban? Sí. Ok. Padre nuestro y Dios nuestro, en este momento entregamos a ti este tiempo de oración, Señor, que hemos destinado todos los días como grupo, como familia, como pequeña iglesia. A raíz de esta pandemia hemos hallado este medio, Señor, hemos hallado también gracia delante de ti, Señor, y cuando pareciera que más alejados podríamos estar, Señor, es cuando más cercanos hemos estado a intentar de ti, Señor. Hemos intentado acercarnos más y que no haya un motivo que nos aleje de ti, Señor. Sabemos que poco a poco comienzan a reactivarse las actividades de todos los grupos, Señor, y tenemos que regresar a nuestra vida habitual, Señor. Sin embargo, no queremos regresar a esa vida habitual en la que no estábamos cerca de ti, Señor. No queremos regresar a esa normalidad en la que solo éramos cristianos el día domingo, Señor. Solo éramos cristianos por unas horas y después volvemos a una vida normal, Señor. No queremos eso. Queremos seguir aprendiendo más y más de ti, Señor. Te agradezco por este mensaje, Señor. Sabemos que es el inicio de un nuevo estudio y quiero ponerlo en tus manos, Señor. Que las personas que sigan, que compartan más adelante, Señor, también tengan algo que ofrecernos, Señor. Y que todo venga de ti, Señor. Que tú les des esa interpretación, que les des esa palabra, que les enseñes y les ayudes a discernir este mensaje, que pueda llegar claro a nosotros, Señor. Y que este mismo mensaje que hemos aprendido de ti por parte de otras personas podamos compartirlo, Señor, al necesitado, a la persona que sabemos que se encuentra en pecado, que se encuentra alejado de ti, Señor. Por favor, no permitas que el pecado nuble nuestra mente y nuble nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestra mente siga fabricando pecado, Señor. Y peor aún, no permitas que por culpa o por consecuencia de ese pecado, Señor, no nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, Señor, que no nos demos cuenta de cuál es la realidad contigo, Señor, que nos aleje de la verdad que eres tú, Padre bendito. No permitas que llegamos a eso, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén.
Pónganse de pie. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. Más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús.
Muy bien, familia. Creo que ya se salió. Creo que ya se fue Esteban. Es el anfitrión, dice Lo que bueno es que quería oír la canción. se salió a penitas. No, yo creo que fue su internet o su pila, porque vi que Porque vi que no tenía pila, fue a penitas. se le apagó su pantalla. Ajá. Bueno, familia, pues nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Quien se quiera conectar, ahí estamos esperándolos. Dios les bendiga. Enrique, muchas gracias, amigo, por tu participación. Dios, nos vemos, Jazz, Tona, Gaby, Noches, bye. Jamie, Esther, Sergio. Bye. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Dios los bendiga.